Bueno, pero es... Pero escucha, sabe que vive. Sí, es lo bueno. Entonces, no... Pero también por el tema de que ahora también con la mascarilla se escucha mejor y demás, pues... Sí, Sí, mejor un poco reducido. las mascarillas y guardando distancia. 1452 y 1470. Hasta el siglo XVI perteneció a lo que era el señorío de Valverde, que pertenecía a la familia de Nueva, que eran don Diego López de Zúñiga y doña Lolo. Entonces, en Villanueva empezó a ganar relevancia y luego ya el 25 de junio de 1645 es cuando ya el Marqués de Mota le ofrece a los vecinos de Villanueva eximirse de la jurisdicción de Valverde a cambio de 3.500 ducados. Acuerdo que los vecinos aceptan, aunque se endeudan hasta arriba. Pero ellos lo querían así, y así fue la cosa. Villanueva fue empezando a acrecentar su población y llegó a tener incluso los 4.000 habitantes. Fijaros, ahora viene 2.200. Pues nos encontramos en la oficina de turismo, es un centro de interpretación de la Casa del Pero Palo. ¿Conocéis la historia del Pero Palo? Os la cuento un poquito por encima. ¿Vale? El Pero Palo es el señor que tenemos ahí, ¿vale? Es una fiesta que es declarada de interés turístico regional. La población de aquí de Villanueva es la fiesta que vive con mayor pasión porque es como su fiesta grande. Entonces, pues se celebra lo que es el apresamiento, el juicio y la posterior ejecución de un villano que aterraba a los ciudadanos durante la Edad Media. Los orígenes del Pero Palo no están muy claros todavía, pero bueno, según cuenta la leyenda era un villano que recorrió la zona de la Vera y se apresaron en la zona de aquí de Villanueva, y por eso es donde se le realiza juicio y demás. Lo que envuelve al Pero Palo es un poco misterioso. El primer día que se celebra es el domingo antes de Carnaval, que es cuando se celebra el Día de la Cabeza, que se saca la cabeza en procesión mientras van tocando tambores, y cuando llegan a la plaza, al sitio desde donde se le saca, se bailan jotas y se regala, se da a los vecinos y a los visitantes que vienen dulces típicos y licores. Luego ya, al alborear, ya por la mañana, a las 6 o 7 de la mañana, se lleva Pero Palo a la aguja a la plaza. Ya os diré más o menos la zona por la que lo ponen cuando llegamos a la plaza, ¿vale? Que la aguja es una especie de escalera, que es lo que hace que se eleve hacia arriba el Pero Palo. Y allí es de donde ya empiezan a dar vueltas por todos sitios, empiezan a hacer como una especie de ritual. Luego ya el lunes y el martes, no, el domingo y el lunes, perdón, es cuando se celebra la judía. Esos son dos bandos que están, unos a favor del Pero Palo y otros en contra. Entonces, se enfrentan los unos con los otros, unos llevan el Pero Palo, ¿vale? Y van enfrentándose los unos con los otros, se empiezan a cruzar, y ya cuando ellos deciden es cuando acaban el ritual, ¿vale? Y luego lo vuelven a colocar en la aguja. Luego por la noche lo vuelven a llevar al sitio secreto donde los capitanes, que son los encargados de organizar la fiesta, es donde lo guardan hasta el día siguiente. El martes de Carnaval ya es un día grande. Empiezan desde por la mañana con la corrida de las elecciones, que ahí es donde ellos, sería donde se decreta el juicio, donde se le decreta la sentencia. Entonces, es un paseo en burro, que van por delante los capitanes, y por detrás va el burro, y van como diciendo el juicio a todo el pueblo, que se le va a justiciar al Pero Palo por los crímenes cometidos y demás. Y de mientras los que van acompañando a los capitanes van disparando disparos de pues los representantes, que son los que se encargan de recoger el dinero para la fiesta. Entonces, toda la gente que pase por el corrillo, a la vuelta, los calabaceros les dan con las calabazas en la cabeza. Y empiezan a bailar la bandera. Y es un acto pues también muy, muy bonito de ver. Lo suelen hacer también solo los hombres, tampoco entiendo eso por qué, pero bueno, suelen hacer solo los hombres. Es muy difícil porque hay que levantar las piernas. Sí, porque también es impresionante, la verdad. No lo podrían hacer. Y luego, ya por la noche, es cuando al Pero Palo se le quita tanto la cabeza como el traje y los zapatos, porque eso se va poniendo año tras año, porque es una cosa que tiene ya muchísimos años. Y lo que se queda es el cuerpo de paja, que luego ya lo bambolean y lo disparan y tal, y ya lo pierden. Y ya sería la justicia. A ver, os cuento la historia. Esta fue la primera iglesia que hubo en Villanueva, que se llamaba la iglesia, se llama la iglesia de los Santos Justo y Pastor. Estos dos santos, según cuenta la leyenda, ayudaron a que la peste no se extendiera por la comarca de la Vera. Entonces, pues nada, se construyó a mediados del siglo XV y
y era para dar cabida a los ciudadanos de las poblaciones aledañas, que antes se me olvidó decir que Villanueva nació como por la unión de varios núcleos que eran pequeñitos, que eran La Curuela, y Casillas, Iglesia, La Curuela y Salobral, que pertenecían todos a Plasencia. Entonces, al principio, pues la iglesia estaba muy bien, porque había todos los fieles, pero ya llegó un momento cuando se hizo democrático que ya no podía dar cabida a todos. Sí, ya lo sabemos, señora. Pues usted no tiene acento verato, que lo sepa. Qué bonita estas casas con las jarras. Bueno, aunque fuera la maquinaria, aunque fuera... Bueno, Luisa, cuéntanos. Cuéntanos. Yo de la Tahona la verdad que no tenía conocimiento, me lo acaba de decir Emilia, porque yo ahora mismo... Era grande, muy claro, grande, muy grande. era de grandes dimensiones y dirección. Por ahí desde aquí enfrente parece un barco. Aquí podéis ver lo que es la arquitectura típica de la Vera, que la llaman, a la arquitectura de la Vera la llaman la arquitectura mágica, porque no se sabe muy bien cómo puede soportar las dimensiones. Porque si fijáis, por ejemplo, la parte de abajo es mucho más fina y va como que va agrandándose hacia el exterior. Pues nada, lo que es la arquitectura de la Vera se construían en la parte baja con sillares de mampostería granítico, que era pues el material típico que había en la zona y era más barato. Entonces era como forma para aislar tanto de la humedad como del frío. Luego en la segunda planta podéis ver lo que es el entramado de madera con adorno. Y luego tenéis la planta superior con las balconadas en madera también y nada, pues el relleno de adobe, que era el material típico de la zona. Antiguamente la casa del barco fue un lagar, pero por desgracia, pues como todo, pues se ha perdido muchas cosas. Ahí dicen que había restos, pero no lo digo. Ay, espérate. Buscando la sombra. Os voy a pedir una cosa, ¿vale? Tenéis que fijar con los pinceles de las cosas. Tenéis que contar cuántas cartas de judíos conversos podéis ver, ¿vale? En todas estas que veáis, Ave María, eran todas cartas de judíos conversos que se veían obligados a poner esto en las puertas para demostrar su cristiandad, ¿vale? ¿Hay cuántas cartas posáis en la red? Siempre. Ah, que no se metían. Y luego hay muchas que tienen todas puestas. Esta casa por dentro tiene una enorme escalinata y antes también tenía un aljibe, pero ¿qué pasó? Que el aljibe lo tapiaron porque una noche se perdió la hija de los condes de Nieva y pensaban que se podía haber caído en el aljibe. Afortunadamente apareció vivo, pero el aljibe, para evitar más problemas, pues le tapiaron. Y se diferencia del resto porque si podéis observar como la enorme balconada que tiene más grande no tiene ningún lado. Es una pasada. Y por dentro eso, si estuviera abierta la puerta también podríamos ver la escalinata. Entonces actualmente son 3 viviendas. Sí, luego lo van partiendo. Hace muchos palacios de esto. Van partiendo entre los hijos, y ellos van aparte y aparte la casa. Y entonces pues hacen varias casas.